Bueno, pues hoy tenemos un episodio curioso, cuanto menos, en el Unicornio Tech. Nos acompaña Patricia Pons, que es investigadora en Human Computer Interaction and Animal Computer Interaction. Trabaja en el Instituto Tecnológico de Informática de Valencia y allí lidera proyectos pues, en el ámbito de las experiencias inmersivas para mejorar la salud mental. Ha recibido premios importantes como joven investigadora por su tesis sobre el estudio de sistemas inteligentes e interactivos para animales y niños que permiten mejorar su bienestar mental y físico. También ha dado charlas en conferencias académicas nacionales e internacionales, ha dado TED Talks, ojo, Ignite o Google Women Tech Makers, que también lo conocemos, y organiza también actividades para visibilizar el papel de las mujeres en STEM. Vamos, que hace muchísimas cosas. Y si me he dejado algo, dímelo ahora, Patricia, porque, madre mía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Muy bien. Nada, súper contenta de estar aquí, tenía muchas ganas. Y nosotras de tenerte. Qué guay. ¿Con qué no te ha dado la vida? Cuéntanos un poquito este mes. Con nada, la verdad. Con el trabajo a tope, llevamos un mes de preparar proyectos nuevos y, bueno, lo típico, ¿no? De que las cosas tienen que estar para ayer. Un montón de cosas, sobre todo también, pues eso, preparando charlas y eventillos para ahora, para marzo, que normalmente se acumulan en la misma semana un montón de cosillas. Sí. Es verdad que tendríamos que ya hacer el llamamiento de, oye, que existimos más meses además de marzo. Así. Sí, sobre todo ya sabes que el día 8, o sea, no puedes hacer nada, tiene que ser días antes o después porque el 8 está copado. Es que, y aparte, bueno, pues la huelga y todo, que sería... Claro, por supuesto. Y nada, nosotras tenemos muchísima curiosidad por tu labor, por tu trabajo, por todo lo que haces, y nos gustaría saber pues qué has estudiado y cómo has llegado a ser investigadora para que nuestros oyentes conozcan un poquito tu trayectoria. Claro, pues yo estudié Ingeniería Informática antes de los grados, la carrera que era de 5 años. Y ahí ya creo que fue en tercero o en cuarto, la asignatura de Ingeniería del Software, pues eso, al sacar buenas notas, me interesaba bastante la asignatura y demás, el profesor que la impartía iba a sacar becas de colaboración en su departamento, en su laboratorio. Y entonces pues entré un poco por empezar a probar, ¿no? Y hacer algo fuera de lo que era el ámbito de la clase, meterme en el mundillo de la investigación. Y entonces ahí empecé a apoyar a uno de los que entonces era doctorando a hacer pues eso, tareas dentro de lo que iba a aportar para su tesis. Y la verdad es que me picó bastante la curiosidad y al final acabé enganchando pues, todos los años que me quedaban de la carrera. Ya me metí en el máster relacionado o habilitante luego para hacer el doctorado. Y específicamente en el doctorado ya me centré en el tema de animales, que bueno, surgió un poco por cosas de la vida que aparecen cuando menos te lo esperas, pero en el momento oportuno, la verdad. Qué guay, qué guay. La verdad que queríamos hacerte preguntas sobre precisamente tu tesis porque es lo que más nos llamó la atención, porque hemos leído el siguiente titular que dice así: la investigadora española que enseña a las mascotas a jugar con robots. Y no hemos querido investigar más porque preferimos que tú nos cuentes aquí. Sí, porque es una fantasía. Cuéntanos más sobre esto porque es una fantasía, desde luego. Claro, pues todo esto empezó porque, ya os digo, que era por casualidades, ¿no? Yo empecé a hacer el máster en interacción persona-ordenador, que era y es mi ámbito, y ahí empezamos a tocar. En aquel momento estaban saliendo las mesas interactivas, las paredes interactivas, y se empezaban a hacer los agentes de personalización del comportamiento del hogar y tal. Entonces yo hice la tesis de máster un poco en eso, ¿no? En personalización de comportamiento de casas inteligentes, pero orientado a pues, personas que no programen, para hacerlo fácil para ellos y que puedan programar comportamiento de una manera pues, que, por ejemplo, yo qué sé, mi madre, ¿no? Que con la tecnología no es tan abierta, pues que le fuera fácil. Pero claro, ya empezamos a ver que se metían ahí las grandes, porque Google empezaba a tener su proyecto alrededor de ello y ya era un ámbito en el que dices, bueno, pues que aquí vamos a poder aportar poquísimo o el avance que vamos a tener pues no es tan grande como lo que puede conseguir un monstruo como es Google. Y de ahí mi director de tesis empezó a investigar en áreas nuevas y demás, y justo el año que empecé yo la tesis se montó la primera conferencia sobre Animal Computer Interaction. Entonces, buscando información, se enteró un poco de qué iba la cosa y me propuso, bueno, ¿por qué no llevamos todo esto de personalizar cosas, pero orientado a otro usuario que no sea humano, que sean animales?
Y de ahí sí que vimos que, claro, al ser un ámbito que estaba completamente abierto a, ¿no?, a poder proponer cosas, que era nuevo y prácticamente no había mucha gente en el mundo haciendo tecnología pensada Todo para era animales. Claro, ahí lo chulo que vimos era poder crear eso, ¿no?, una especie de juegos inteligentes o interactivos para mascotas, sobre todo pensando en que, pues, ostras, tú te vas de casa, te dejas al gato o al perro solo y muchos pues tienen problemas de estrés por haberlos dejado tantas horas, se aburren, sobre todo los gatos, pues si hay uno solo muchas veces necesita, y cuando son pequeñitos, ¿no?, que estés tú Que se lo para digan jugar. a Miriam, sí. Sí, sí, es que me está interesando muchísimo. O sea, soy público objetivo, se continúa. Pues de ahí vimos un poco, ¿no?, el cómo puedes crear un sistema desde la perspectiva de que tu usuario ahora va a ser un animal que no habla, no te puede decir qué necesita, no te puede explicar si le gusta o no le gusta con palabras, ni le puedes explicar, oye, esto funciona, sí, tienes que hacer clic aquí o moverte de esta manera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, aparte de ver, ¿no?, la parte de investigación tecnológica, tuve que aprender bastante en el comportamiento animal, ¿no?, para poder evaluar si realmente a tu usuario que le va a venir bien, que le va a gustar, que no, y fue un proceso muy, muy chulo, porque, bueno, al final lo llamamos diseño participativo porque es un poco, ¿no?, el intentar poner algo en práctica, ver si funciona y sobre todo apoyarte mucho en expertos que sepan sobre el comportamiento del animal. Pero bueno, tanto como enseñarles a jugar con robots, no sé si enseñarles. Era más clickbait, Sí, ¿no? El titular. sí. O sea, al final es como Totalmente. bajarla un poco al público general de, bueno, voy a entender Sí. esto. No, pero aún así lo que estoy viendo es que tú tuviste que aprender veterinaria y psicología para poder hacer la tesis. O sea, me parece que te sacaste otra carrera aparte, ¿no? Muchas O sea, veces teniendo cuando que he hecho hacer- alguna charla, como al final hablas, por un lado sí de la tecnología, ¿no?, pero hablas mucho de todo el proceso ese, ¿no?, de cómo lo pones en marcha, cómo lo diseñas y tal, mucha gente asumía que yo no venía del ámbito de la informática, que mi máster era, o mi doctorado era en otra cosa, era no vengo del ámbito de comportamiento animal, que señor, que soy doctora en informática, es que no... Madre mía. Y oye, ¿y hay mucha diferencia entre animales para hacer la solución? Porque entiendo que la Sí. solución la has generado más genérica, ¿no? ¿O es una específica para cada para No, perro, aquí para por gato? ejemplo nosotros empezamos trabajando con gatos, probando con robotitos pequeños de distinto tipo. Por ejemplo, probamos con un esfero, que es como una especie de bolita redonda, lleva unos rotores dentro y entonces tú prácticamente lo que haces es, pues eso, girar el motorcillo de dentro y la pelotita va moviéndose. Entonces, lo controlas tú. Y empezamos probando un poco a ver qué reacción tenían con eso, ¿no? Y viendo pues qué tipo de comportamientos, qué podría hacer el robot si lo que quisiéramos idealmente, ¿no?, es que juegue solo con el gato, qué necesitas alrededor. De ahí me fui a hacer una estancia de investigación a Australia y ahí probamos con orangutanes. Otra de las cosas que Yo como- aparecen en tu vida, sí, porque Claro, ahora sé por qué tienes una foto con un canguro. Claro, porque yo digo, canguros en Europa. Digo, bueno, a lo mejor hay alguno. Wow. Pues esto fue otra casualidad preciosa, porque buscando cómo hacer la estancia, bueno, si quieres hacer el doctorado y que se reconozca fuera de España, tiene que ser doctorado internacional, entonces tienes que defender la tesis en inglés, escribir la tesis en inglés y hacer una estancia fuera de unos meses. Y de ahí buscándolo, bueno, ya que nos vamos, ¿dónde nos podemos ir más lejos del mundo? A tomar por culo. No, bueno, también pensando un poco, ¿no?, en si es una tesis sobre animales, algún sitio que tenga una cultura de cuidado del entorno, de la fauna que tienen. Y, ostras, pensé en Australia, había unas becas súper potentes en ese momento, súper chulas, que te lo cubrían todo. No españolas, era una beca australiana, por supuesto. Entonces, si no, con la española no me habría podido ir, ni de broma, o sea, eso ya te lo digo. Vale. Con taparrabos. Es bastante precario lo que es el tema de investigación aquí. Pero bueno, con esa financiación Vale. sí, lo que pasa es que bueno, pues fue un disparo al aire y preguntarle a un equipo, hola, mira, estoy haciendo la tesis en esto, es por si tenéis algún contacto con un zoo o una entidad que se dedica a la recuperación de animales salvajes o algo así. Y se ve que allí sonaron las alarmas porque ellos estaban en proceso de aprobación ético justo de un experimento sobre este tipo, tecnología para animales en el zoo. Pensaban que se había filtrado algo porque de repente les llega un correo de una chica de España preguntando por hacer la tesis en esto. Wow. Y me contestaron en cuestión de horas de hola tal, si podemos hablar. Y yo pensando, bueno, no sé qué acaba de pasar aquí.
Hablamos con ellos y ya nos contaron eso, ¿no? Que tenían todo esto en marcha, entonces fue como, sí, vente y probamos. Y yo cuando llegué, ellos ya tenían el estudio montado. ¡Joder, qué guay! Entonces Claro, ahí es que fue como demasiado muchas casualidades. fortuito para ser real. Sí. Tu destino. Y ya lo otro, me he ido por las ramas, ¿eh? Lo otro que probamos fue con perretes. Todo esto viene porque me preguntabas si era diferente. Y sí, o sea, Sí. o sea, No, pero perros, sí, es súper orangutanes interesante. Y gatos, comportamiento completamente distinto. Entonces los sistemas que montamos eran, por lo menos con orangutanes era diferente. Pero claro, al orangután no le des una pelotita pequeña, no Claro. podías meter nada de tecnología dentro del entorno de esos animales, ¿no? Entonces era todo reconocimiento con cámaras externas y en nuestro caso el proyecto que tenían allí era como hacerles una especie de suelo interactivo, ¿no? Donde ellos les proyectaban cosas y iban pudiendo tocar para, pues eso, pues para explotar como bolitas que salían en las proyecciones o para pintar en el suelo. Y yo intenté hacer algo más con objetos tangibles, pues reconocer, por ejemplo, cuando cogían una de las pelotas con las que ellos solían jugar, pues que hiciera sonidos. Spoiler, sale mal, no me hacían ni caso, pero bueno, es parte de la investigación. Yo te ¿no? habría hecho caso, ¿eh? No, claro, ahí es complejo porque era poquito tiempo y, ostras, al final pasan cosas que vas viendo y dices, normal que no lo entienda, ¿no? Si al final de repente está cogiendo una pelota y el sonido viene de otro sitio y al orangután no acababa de encajarle por ahí la cosa. Ujú. Pero bueno, de momento ellos siguen con esa investigación y la verdad es que es muy chulo, porque el objetivo ahí era mejorar, ¿no? Un poco el estado mental o digamos la actividad mental o física que puedan tener esos animales que no pueden volver a la naturaleza y pues bueno, por lo menos mejorar su bienestar en todo lo posible. Claro. Oye, ¿tienes alguna anécdota, algo sobre tu tesis de la que te haga sentir orgullosa? No sé si será esto o tienes otra... de lo Es que que te me diga, lo he "Jo, es que está guay". me lo he pasado muy bien haciendo la tesis. O sea, Jo, qué guay. hay momentos en los que la sufres, ¿no? Porque creo que todas las personas que pasamos por el proceso de la tesis doctoral hay un momento en el que te rompes, el último año sobre todo, ya de decir la incertidumbre, el no saber, que no te salgan los artículos, que ya estás muy cansado, ¿no? Y llega un momento en que dices, joder, esto es agotador, la quiero presentar ya y olvidarme. Pero si coges un tema que te guste es muy bonito. Entonces yo qué sé, solo ostras, haber podido estar con orangutanes a 2 metros o en el estudio Ya. que hicimos con los perretes, había uno que o sea, cada vez que me veía entrar por la puerta sabía que yo era la chica del robot y venía detrás de mí. Entonces, Ay, claro, qué guay. cuando no me funcionaba con otro de los perrillos, pues yo sabía que a ese lo dejaba entrar y él quería jugar todo el rato. O sea, que con ese teníamos un usuario ahí maravilloso. Qué guay. O sea, que realmente sí que has llegado a influir en algún animal con tu labor. O sea, Ostras, no sabría decirte porque al final no hemos podido dejar la tecnología ahí instalada, ¿no? Son pruebecillas que haces y ves que a algunos sí les funciona, a otros les haría falta más tiempo. Sí que nos pasó con un perrete, por ejemplo, que la dueña nos comentó que él en casa habían probado a jugar con robotillos y tal, y como que le daba miedo. Y en el estudio sí que llegó a jugar. Entonces Fíjate. hace mucho también el cómo les presentes la actividad y el cómo, ¿no? el sistema interaccione con ellos. claro. ¿Y hay algún dispositivo que se comercialice ya o esto está todavía en fase...? ¿Qué va? De mi Experimental. tesis no. De hecho, Claro. desde que acabé no he podido retomar el tema y Claro. lo que sí que hay, y aquí voy a hacer el disclaimer, sí que hay dispositivos de este tipo, hay un Sí. montón de Kickstarters, hay un montón de proyectos así de crowdfunding, ¿no? En el que te dicen, bueno, el juguete inteligente para tu mascota. Ya, es que no todo Inteligente, funciona. entre Ya. comillas. Es que claro, qué inteligente puede ser que tú pongas una pelotita, por ejemplo, a moverse de manera random o Ya. detectar paredes y, ostras, después de haber estado 4 años pegándome con esto, es que ya te digo que no. Tú al final, cuando estás jugando, Miriam, decías que tenías gatos, cuando estás jugando con tu gato, te tienes que acoplar a lo que él va haciendo. Y todos los días no tiene el mismo mood, no tiene la misma intensidad, no le apetece lo mismo. Como se lo repitas 2 días, se aburre. Entonces, claro, la inteligencia al final está ahí en replicar un poco lo que a ti o sea, como a ti te gustaría jugar con ellos o como tú vas observando cuando juegas con ellos, ¿no? Y, ostras, yo todavía no he visto... no es por hacer feo, ¿no? Pero que todavía no he visto ningún cacharrito así comercial que digas, jo, es que realmente están teniendo en cuenta la parte del animal.
Sí, son cacharritos que pueden ser interactivos y tal, pero Son más para el dueño. sí, son más para eso, para decir, pues mira, Claro. lo tengo entretenido, pero Igual es que al ahora final- con estas inteligencias artificiales que aprenden y todo esto, ahí se puede hacer más avances en esta parte, no sé. Ojalá, ya te digo, sí que es un tema que me gustaría retomar, pero bueno, ahí de momento ahí se ha quedado. Pues ahora tienes a Miriam the Tester, que para eso tiene un gato bastante complicado. Tiene un Sí, gato especialito. es que mi gato es demasiado inteligente y se aburre muchísimo. Ostras. Tengo un montón de juegos, o sea, son interactivos, inteligentes, pero manuales. O sea, que él tiene que mover piezas y cosas así. Y me compro los más difíciles de la web directamente y en cuestión de 2 minutos ya los ha sacado Sí. todos. Entonces, Ostras. Súper pues, dotado el gato. yo Es un los horror. míos no consigo que pasen del básico, ¿eh? Lo compré con toda la ilusión de decir, venga, vamos a empezar por lo más facilillo y ya que no, que ayer, lo tengo por ahí ejemplo, uno lo cogiendo polvo. desmontó directamente, que era una bola que se encaja y se gira, pues yo me la encontré fuera. No sé cómo lo hizo. O sea, Ostras. que además tiene mucha, tarda además más de Miriam inteligente, tiene mucha habilidad con las zarpas, muchísima, y las tiene enormes. Entonces, en fin. Nos estamos desviando. Bueno, era hablar de animales, ¿no? Es que de animales podemos ir aquí. Te queríamos preguntar también que cómo es tu día a día en tu puesto de trabajo como investigadora, para que los oyentes que nos estén escuchando y les interese el campo de la investigación, pues sepan un poquito qué es lo que harían diariamente. Pues es bastante variado. A mí lo que me gusta es eso, que cada día es súper diferente y muy creativo todo. No tienes una rutina establecida de todos los días hago tantas horas de programación. No, al final, Qué guay. encima como cada proyecto es un reto y es nuevo, ahora por ejemplo que estamos con pues eso, tecnologías inmersivas para salud mental, es ¿no? intentar otra vez aprender de otro dominio como es la salud mental, qué necesitan los terapeutas, cómo se puede ayudar al paciente. Entonces, si tienes una manera de ser así curiosa, que te guste leer de otros temas y encuentras algo que digas, por ejemplo, yo la salud mental para mí desde hace muchos años es un tema que creo que o sea, es súper necesario y esto se veía venir. Es que se veía venir que iba a pasar. Entonces, también que tu trabajo te permita aprender de tecnología por un lado, ¿no? Y estar ahí en la cresta de, pues eso, qué está pasando ahora con los metaversos, realidad extendida, las nuevas gafas que van a salir. Y luego, por otro lado, cambiar el chip, ¿no? Y por ejemplo, leer sobre pues, parámetros para poder detectar picos de ansiedad o picos de excitación en una persona, positivos o negativos, para luego ver con tecnología cómo podemos abordar eso y detectarlo. Pero claro, tienes que leer de ambas cosas y bueno, eso, luego también muchas reuniones, te digo. Bueno, eso creo que en todos los ámbitos. Ostras, pero sobre todo desde la pandemia, está siendo, parece que antes, bueno, igual no nos daba la sensación de que eran tantas, porque eran en físico, pero últimamente estar cara a la pantalla hablando con gente, jolín, Sí. ocupa la Pero mayor al menos parte son del día. productivas, ¿no? Sí, No sí, sientes sí, que pierdas eso el... sí. Ah, vale. Entonces, Sí. entonces molan. Esas reuniones molan. Cuando te metes en una reunión y dices, no he dicho nada, no me han dicho nada que necesites saber, es como, ¿para qué entro? Perder el tiempo, eso es lo peor. Sí. Y oye, ¿sigues programando? ¿Desarrollas alguna app o algo en el proyecto de investigación? Sí, de hecho, eso desde que acabé la tesis, ya que me empecé un poco a meter más en la parte de inmersivas, pues eso, me tuve que formar primero porque no había tocado en mi vida ni Unity ni nada que tuviera que ver con desarrollo 3D. Entonces, pues ha sido eso. Primero, Android sí que había tocado. Entonces, bueno, ahí el cambio fue menor para hacer alguna aplicacioncilla para realidad aumentada móvil. Pero ahora ya que estamos trabajando con las HoloLens de Microsoft, bueno, he vuelto a C#, que era mi lenguaje estrella de siempre, o sea que eso por lo menos lo he mantenido. Y la parte así más compleja ha sido toda la parte así de visualización y demás, pero sí todavía tengo algunos ratitos de poder programar que me Qué gusta guay, y o sea, al no lo final quiero es perder un para nada. trabajo muy completo porque haces Sí. un poquito de todo, reuniones, investigación, también harás cosas en laboratorio, imagino, o no sé, o sea, es que a mí me llama mucho la atención esto. Hace un par de meses, por ejemplo, hicimos un estudio con usuarios y era para intentar plantear cómo o qué tipos de gestos les gustaría hacer para manipular un robot a través de las gafas, ¿no? Que la gafa te reconozca los gestos y puedas Hacer mandar un telequinesis. comando. Más o menos. Entonces, claro, ahí es pues eso, ponerte en el mood de
cada persona que entre le explicas el procedimiento, ¿no? Y vas viendo lo que hacen, se colocan las gafas y empiezan a hacer gestos para dar instrucciones. Es, pues eso, días completamente diferentes de programar o reuniones, es estar con personas explicando, viendo qué hacen, grabando y tal. ¡Qué guay! Entonces necesitamos esa tecnología en Storyblog porque el otro día hicieron un directo y mi compañero no le iba bien en internet y le dijo al otro, pásame las slides cuando haga así. Entonces él hacía así y el chaval le daba a pasar el slide. Pues más o menos, pero sin que haya una persona al otro lado. Exacto, porque era un poco cutre, ¿no? Al menos con eso pasaría. Madre mía. Y oye, también tenemos mucha intriga sobre cómo es dar una TED Talk. O sea, no he conocido a nadie que haya dado una TED Talk. Bueno, yo tampoco. He de decir que era la TEDx, que no es la conferencia TED, esta puntera, que madre mía, cuando miré lo que había, que tienes que pagar una barbaridad incluso para poder asistir al evento. Ah, vale, para ayudar. Vale, Sí, digo, lo hay que que es pagar por la la conferencia, digamos que el TED lo que monta es la conferencia principal, ¿no? que ellos tenían, y luego las TEDx son como localmente chapters que se forman de manera local pues para intentar hacer conferencias de este tipo, pero no organizadas por lo que es TED, sino que se encarga una persona local, que es como el ambasador, me imagino, o algo así. Y es el que se encarga, pues eso, de coordinar todo el eventillo local, y suele ser pues gente de la zona o de la comunidad del país. Está muy guay. Y ahí sí que estuve en la de Valencia, o Ciudad de Valencia se llamaba, y la verdad es que impresiona. Sí, porque, pues sobre sí, todo ¿no? porque la repercusión que piensas que luego va a tener, ¿no? Que al final no deja de ser TED, va a estar en el canal. Exacto. Y creo que siempre lo digo, a mí me preocupaba mucho más esa que la defensa de la tesis. Yo la defensa de la tesis fui como si fuera, o sea, quiero decir, llevo 4 años hablando Está de por esto. casa, claro. Pues no sé, es explicar el trabajo que he hecho. Pero claro, en la TED tienes que guionizarla, tienes que prepararlo, tienes que entrar en tiempo, tiene que ser como una historia. Luego el escenario es maravilloso y Claro, no sé, tienes que hacer llorar, impresiona reír. muchísimo. Hacer sentir todo. Claro, porque yo cada vez que veo un TED Talk salgo como si hubiera ido al psicólogo. Es en que plan, Dios mío. eso es cine, literal. Exacto, o sea, es brutal, ¿eh? O sea, que joder, chapó Sí. por ti. Qué guay. He de decir que en el ensayo el ¿Harías día de otra? antes me quedé en blanco. O sea que fue como Normal. por favor, que mañana no me pase esto. Madre mía. ¿Lo repetirías? ¿Harías otra? Sí. Es una experiencia muy guay. Y Qué guay, al final es una manera también de contar lo que haces, ¿no? Que no se quede, pues lo mismo que hacéis vosotras, al final que nos gusta hacer cosas y tenemos curiosidad, y simplemente que no se quede en la puerta de tu casa o de tu trabajo cerrado, y que lo puedas contar y yo qué sé, igual le sirve a alguien o le da una idea de qué hacer o a dónde puede aplicar sus conocimientos. Qué guay. Qué bonito. Sí. Pues nada, Patricia, encantada de verdad de que te hayas pasado por aquí a contarnos de tu trabajo y de tus proyectos. Nosotras, yo he alucinado con todo lo que haces. Y nada, os dejaremos todos sus links para que las sigáis por todos lados, las notas del programa, y os animamos a que os metáis en el mundo de la investigación si os gusta todo esto. Y nada, muchas gracias por pasarte, Patricia. Gracias a Sí, vosotras. muchísimas gracias. Un placer. Adiós. Hasta luego.